cerramos el ciclo de ponencias con esta, que va a recoger y va a informarnos de la transformación digital en las empresas, de puertas para adentro. Nos van a acompañar César Huerta, de Nimbus Tech, y Gonzalo Figueroa, de Adeso. Y con ellos os dejo. Muchas gracias. Bueno, pues el objetivo un poco de la sesión es entender el contexto de la transformación digital, y para ello lo que vamos a realizar es una analogía con la revolución industrial, ¿vale? Como hemos dicho, pues estamos César, Gonzalo Figueroa. ¿Qué es la revolución industrial? La revolución industrial es el proceso por el cual se cambió la forma de producir bienes, ¿vale? Es un cambio que no solo afectó a la forma de producir, sino también a nivel político, geográfico, etcétera. La revolución industrial estuvo marcada por 4 grandes etapas. La primera de ellas estuvo marcada por la introducción de la máquina de vapor, ¿vale? Al final, este se consideró el primer motor de la revolución industrial. Durante la segunda etapa trajo grandes cambios, como fueron hoy el uso de energías alternativas, la electricidad y el petróleo. Esto al final fue un hito muy importante, porque lo que nos permitió es pasar de un modelo de trabajar producto a producto a un modelo de fabricación en masa. Más tarde, con la tercera revolución industrial, aparecieron los computadores. Y esto es un hito también muy importante, porque lo que nos permitió fue automatizar ciertos procesos de la cadena de producción. ¿Esto qué significa? Pasamos de un modelo en el que los procesos eran ejecutados por personas a un modelo híbrido en el que ya teníamos personas y máquinas conviviendo conjuntamente. Y por último, la cuarta revolución industrial, que podemos decir que a día de hoy nos encontramos en ella, es una industria, es una revolución que está marcada por, principalmente, la automatización y la inteligencia artificial. Hemos pasado de un modelo híbrido máquinas-personas a un modelo en el que el trabajo es ejecutado principalmente por máquinas y supervisado por personas. Esta revolución ha traído consigo cambios también en el puesto de trabajo, es decir, en el sector de servicios. Inicialmente, con la segunda revolución industrial, se introdujeron nuevos elementos, como puede ser el teléfono, el telégrafo, la máquina de escribir. Esto lo que permitió fue acelerar el ritmo de las comunicaciones a una manera nunca visto hasta ese momento. Con la tercera fase de la revolución industrial, cuando se introdujo la computación, también fue un hito muy importante. ¿Por qué? Porque pasamos de trabajar sobre papel y pocos volúmenes de datos a trabajar con un volumen muy elevado de datos, lo que permitía a las empresas, pues ya automatizar ciertas decisiones. Ya por último, en la última etapa de esta revolución industrial, lo que se ha visto es un cambio en el paradigma. Hemos pasado de una dependencia del depender del puesto físico a depender del dispositivo, de la conexión a Internet y del software. Esto es un hito muy importante, y todo ello pues gracias a todos los avances que ha habido en innovación en redes de comunicación, fibra óptica, 4G, ciberseguridad, Big Data, etcétera. Y ya por último, ¿qué está pasando con las aplicaciones? Que al final es sobre lo que se sustentan todos estos procesos. Las primeras aplicaciones que surgieron, pues como veis aquí un emulador 3270, alguno de vosotros lo habréis visto, para otros será la prehistoria, pero eran aplicaciones que trabajaban en silos, ¿vale? Es decir, no estaban conectados con ninguna otra aplicación, no estaban conectados con Internet, y además eran desarrollos de aplicaciones que se tardaban años en implementar. Gracias al avance de todo lo que fue las TIC, empezamos a pasar a unas aplicaciones que ya seguían una estructura cliente-servidor, ¿vale? Y que ya admitían una personalización. Además, se produjo un cambio muy importante porque ya traían una interfaz gráfica, ¿vale? Actualmente, las interfaces pues era todo por comandos, y aquí ya permitía a los usuarios trabajar pues, utilizando el mouse y con una interfaz mucho más agradable. Y por último, que es donde estamos hoy en día, pues son las aplicaciones, lo que se llama low code, no code. ¿Qué es lo que se busca? Oye, las empresas buscamos implementar aplicaciones de una manera muy ágil. Lo que antes tardaba años, ahora lo estamos haciendo en
semanas, incluso días, si las aplicaciones son muy sencillas. Se está apostando por la apificación, y esto es muy importante. Al final, las aplicaciones queremos que se integren con otro tipo de aplicaciones, con fuentes de datos, etcétera, con el objetivo siempre de que nos ayuden a tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y todo esto que estamos viviendo ahora mismo en las aplicaciones es lo que estamos conociendo como transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Os lo leo. Es el proceso mediante el cual las empresas incorporan tecnologías digitales para cambiar o mejorar la forma en que operan y entregan valor a sus clientes, ¿vale? Bueno, esto es una definición hecha por la inteligencia artificial, no es mía. Y lo que vemos es que la transformación es un proceso continuo, ¿vale? No se sabe muy bien o no podemos decir cuándo empezó, una fecha exacta, pero sí hay 4 grandes hitos. En la época de los 90, 1990, con el auge de Internet, empiezan a aparecer las primeras empresas que apuestan por el comercio electrónico. Un ejemplo de ellos es Amazon. En la década de los 2000, lo que ocurre es que se empieza a usar de manera masiva los dispositivos móviles. Al principio, pues cuando la gente tenía un móvil, no éramos capaces de imaginar qué se podía hacer. Y ahora no hay nada que no podamos hacer con un dispositivo móvil. La tercera fase, o la tercera etapa en la transformación, sería el uso, la incorporación de tecnologías como automatización, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, dentro de lo que es nuestro entorno de aplicaciones. Y por último, la última etapa, que es en la que nos encontramos ahora mismo, y es lo que conocemos o llamamos como etapa post-COVID. ¿Por qué es post-COVID? Porque al final el COVID, el estar encerrados en casa, el que se paralice el mundo, nos ha demostrado a las empresas que todavía nos falta mucho por hacer, que si no vamos a la oficina no podemos trabajar, que si no vamos al ayuntamiento no podemos ejecutar ciertos trámites. Entonces, lo que nos ha enseñado es que tenemos que seguir apostando por esta transformación. Y uno de los temas que más de moda o con los que más se está trabajando en el tema de la transformación digital es la hiperautomatización. Ya no hablamos de automatización como vimos en la revolución industrial, sino que estamos apostando por la hiperautomatización. ¿Qué es la hiperautomatización? Pues consiste en combinar un conjunto de tecnologías para maximizar el alcance de la automatización. Estas tecnologías principalmente son las que vemos aquí. RPA, muy de moda. RPA es el uso de robots, de software, que lo que hacen es simular el trabajo de las personas para replicar estas acciones en las aplicaciones informáticas. De la misma manera que lo haría una persona, es decir, un robot hace lo que viene a hacer una persona, eliminando pues, todas aquellas tareas de poco valor añadido para los empleados. El tema de inteligencia artificial. Al final utilizamos la inteligencia artificial para poder trabajar con información no estructurada. Toda la parte de data y BI. Al final es muy importante disponer de los datos necesarios y los datos correctos para poder tomar las decisiones correctas y poder automatizar la toma de decisiones. Low code, ya lo hemos comentado antes, lo que buscamos es desarrollar aplicaciones de una manera muy ágil, que ya tengan incorporados unos flujos automáticos, de tal forma que podamos ir coordinando el trabajo entre diferentes actores. Y por último, IoT. ¿Vale? Esta es muy importante, al final lo que nos permiten este tipo de tecnologías es recoger información de diferentes fuentes, sensores físicos, para poder tomar una toma de decisiones. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Esto es algo que está muy de moda, todo el mundo conoce o ha oído hablar de la inteligencia artificial, pero no tenemos muy claro qué es. Yo lo que he intentado resumir aquí es cuáles son las principales categorías de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos el Machine Learning. El Machine Learning es la capacidad de entrenar modelos en base a una serie histórica de datos. El Deep Learning es una rama del Machine Learning que lo que se dedica es, a través de capas profundas o redes neuronales, entrenar un modelo mucho más avanzado. Esto, por ejemplo, se utiliza para el reconocimiento por voz. Yo no sé si alguien tenéis Alexa, seguro que alguno, y es capaz de identificar qué persona está hablando, si es tu padre, tu hijo, tu hermano, tú, etcétera. Pues todo esto es gracias al Deep Learning. El NLP, procesamiento del lenguaje natural, es un conjunto muy importante también porque lo que permite es que las máquinas interpreten nuestro lenguaje. Al final, las máquinas utilizan ceros y unos, nosotros utilizamos el vocabulario, pues gracias a esta tecnología las máquinas son capaces de entender qué queremos decir. Y aquí predomina la herramienta más de moda, más conocida, es ChatGPT. ChatGPT, el valor que tiene es que es capaz de entender lo que le estamos diciendo. Computer Vision o visión por computación
es la rama de la inteligencia artificial que lo que busca es facilitar que las máquinas sean capaces de entender imágenes y vídeos, que para nosotros lo hacemos de una manera natural. La inteligencia artificial generativa pues es la rama que se dedica a la creación de contenido. Y, por último, la robótica, ¿vale? La inversión en robótica junto con inteligencia artificial, junto con ingeniería, lo que nos permite es crear robots que nos automatizan el almacén o incluso crear robots quirúrgicos. Y lo que nos permiten es que una operación que se lleva a cabo en Nueva York sea ejecutada desde Londres, por ejemplo. Y me gustaría un pequeño juego para que veáis el grado de avance que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 3 años, ¿vale? Y esto es algo muy sencillo, pero hace unos años estaba muy de moda el fastidiar a la inteligencia artificial. Había muchos detractores que decían, oye, pues esto no funciona. Entonces creaban una serie de imágenes que lo que hacían era dificultar la inteligencia artificial. En el primer caso, oye, pues vemos muffins de arándanos, podríamos decir, y chihuahuas. Y en la segunda imagen lo que vemos son perros y bagels, ¿vale? Entonces, estas imágenes, junto con otras muchas, se utilizaban para intentar siempre, oye, pues confundir a la inteligencia, decir que esto no servía, que es absurdo, etcétera. Ahora lo que vemos es que con las nuevas capacidades, por ejemplo, de ChatGPT, que esto es muy importante, a ver si entra el vídeo, perdonad, esto no solamente lo consigue, sino que de una manera muy eficaz. Aquí vemos cómo le cargamos a ChatGPT una imagen y gracias a través de la inteligencia artificial y de todo el entrenamiento que tiene y la base de datos que tiene, es capaz de diferenciar dentro de este conjunto de imágenes, oye, pues que son 16 imágenes, cuál es el perro y cuál es el alimento. Esto lo que nos hace es nos abre un mundo increíble de posibilidades, es decir, el potencial de la automatización. Por ejemplo, en tema de drones, se utilizan para cuando estamos analizando puentes, ya no tiene que subir un técnico a analizar el puente, sino que podemos enviar un dron y lo que hace es analiza si existe alguna grieta, si existe algún fallo, etcétera. Todo esto gracias a la tecnología. Como veis, bueno, pues va a su ritmo, pero es capaz de identificar cada uno de los elementos. Esto tened en cuenta que además no es un entorno productivo, sino que es un entorno que puede ir mucho más lento. Y la inteligencia artificial es algo real, que esto es algo que os querría enseñar. Es decir, no es algo teórico que digamos es el futuro, no, es el presente, ¿vale? Y aquí lo que tengo es un montón de casos de empresas que están apostando por la inteligencia artificial para ser mucho más eficientes y lo toman como una pieza clave dentro de su transformación digital. Por contaros un par de ejemplos, ¿vale? Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos, la empresa americana que más ingresos genera de manera anual, está utilizando la inteligencia artificial para predecir la demanda y conseguir un stock lo más eficiente posible. Netflix, ¿quién ha utilizado Netflix? Las recomendaciones, pues en base a lo que vemos, en base a lo que nos gusta, en base a, oye, pues si vemos un capítulo de manera muy rápida o lo vemos a una velocidad normal, funciona una serie de parámetros, te va recomendando qué te puede interesar más o menos. Alexa, como hemos comentado antes, el tema de reconocimiento de voz. Y luego hay empresas que lo están llevando un paso más allá, como Adidas. No se ve el logo, disculpad, pero Adidas está utilizando la inteligencia artificial para el diseño de productos, es decir, ya tenemos soluciones que lo que nos permiten es crear contenido, crear diseños a partir de soluciones basadas en inteligencia artificial. Y bueno, ahora César nos va a contar cómo podemos ayudar a las empresas o cómo ayudamos a las empresas en esta transformación. Gracias. Buenos días. Nosotros estamos justo para ayudar a que todo esto que nos ha contado Gonzalo se haga posible. Nosotros estamos un escalón por debajo y lo que pretendemos hoy es que a quien va dirigida esta charla, que es principalmente a pymes y pequeñas empresas, para poder abordar la transformación digital con éxito y con verdadero desarrollo. Principalmente, nosotros lo que pretendemos como empresa, somos una empresa de tecnología, al igual que Adeso, y lo que planteamos es establecer esas bases para que las pequeñas empresas y las pymes se hagan determinadas preguntas y basar toda esa tecnología en unos pilares que les permitan crecer y evolucionar en todos los aspectos que ellos primeramente definan.
Hay alguna serie de preguntas, como son las operaciones, la producción, gestión financiera, marketing, o incluso empresas pymes que ya puedan tener un producto un poco más avanzado, que puedan establecer un proceso de investigación y de desarrollo que les permita adaptarse a las nuevas tecnologías. Nos tenemos que hacer realmente las preguntas. Hay empresas de todos los tipos de características, y ahora vamos a poner algunos ejemplos, de empresas de cualquier tipo de naturaleza, que en realidad pueden ayudarse de la transformación digital para poder evolucionar sus empresas, tener mejores rendimientos, mejores eficiencias. Nos vamos a las cuatro principales barreras. Seguramente que si somos empresarios y nos hemos visto abordados en una pequeña o una mediana empresa, o incluso con etapas de emprendimiento personal, nos vemos que tenemos un problema en cuanto a la adopción y la actualización. La adopción quiere decir que estamos aquí en un proceso en el cual dices, no sé realmente cómo poder enfrentar un simple problema como puede ser la generación de contenido digital y cómo puedo hacer difusión de mis contenidos digitales a través de una plataforma electrónica. Para muchos de nosotros nos hemos visto enfocados en ese punto, nos hemos visto algunas veces enfrascados en ese punto y lo que hacemos es ayudar a esas empresas a que se hagan este tipo de cuestiones y que sean capaces de resolverlas. La capacitación y la cultura digital yo creo que es uno de los principales retos, uno de los retos más importantes en cuanto a la adopción de tecnologías en este aspecto, porque esto implica que los propios empleados que tienen una manera muy particular de trabajar les tengas que introducir dentro de la cultura de poder gestionar un cambio de adopción y de evolución en cuanto a las empresas. La estrategia y visión, muchas veces también pensamos, por ejemplo, que tenemos una pequeña empresa que simplemente hace botellas y esa pequeña empresa que hace botellas dice, ¿cómo voy a crecer? Si yo lo único que hago es este tipo de cosa tan sencilla, no tengo nada que hacer aquí. Y luego, otro de los retos a los que nos enfrentamos es la ciberseguridad. La ciberseguridad es un hecho que hay que abordar ahora mismo en todos los aspectos. Ya tenemos cumplimiento normativo en cuanto a la ciberseguridad y realmente ponemos aquí que es Matrix porque es la verdad. Sinceramente es un tema muy, muy difícil de abordar. Dentro de la adopción y actualización ponemos algunos ejemplos y vamos a pasar rápidamente por muchos de ellos, pero Netflix no dejaba de ser un videoclub. ¿Y quién le diría a ese dueño en su momento, a esa gente que participaba dentro de Netflix, que iban a pasar de ser un videoclub a la mayor plataforma de contenido de la historia? Y seguramente que nadie siquiera se lo imaginaría. El tema de Domino's es otro gran reto y le ha permitido digitalizar una compañía de pizzas a lo que hoy conocemos como el delivery en tiempo real, como puede ser Globo o todas las plataformas que tenemos, Uber Eats, etc. Capacitación y cultura. General Electric es una empresa con más de 100 años de existencia y esta empresa, que no hacía más que material eléctrico, decidió apostar por las nuevas tecnologías, incorporar la informática y todos estos procesos que ha estado hablando de hiperautomatización y de generación de contenidos, etcétera, Gonzalo, para empezar a apostar por el Internet de las cosas, que es lo que hoy conocemos como los relojes que tenemos de pulsera o sensores ambientales que nos ayudan a predecir mejor sistemas y a hacernos una vida más cómoda en términos generales. Otro de los casos es el Ganso. Al final no dejaba de ser una empresa también de ropa muy, muy tradicional, en la que tenían que hacer una apuesta por la expansión. Y decidieron apoyarse de un modelo tradicional que venían en la tecnología. La tecnología para poder hacer una difusión mucho mayor en redes sociales y que, en términos generales, su ropa se volviese popular. La ciberseguridad es uno de los
principales retos que bueno, ya está muy en boca de todo el mundo y que más o que menos pues, o ha sufrido o conoce a alguien que haya tenido problemas en este aspecto. Target es una empresa de micropagos que al final cedía sus datos a un montón de individuos y en 2013 tuvo un verdadero problema en cuanto a la protección de sus datos porque tuvo una brecha bastante gorda en este aspecto. Ellos decidieron apostar mucho por la ciberseguridad y ahora se convirtieron en uno de los referentes dentro de su sector para poder, en el fondo, dar veracidad, privacidad y confianza a sus clientes. Y eso les permitió mantenerse en el mercado. Cuando cualquier otra empresa, a lo mejor, hubiese decidido no apostar por ello, simplemente hubiese seguido el modelo que tenían en su momento y pasar página. Luego tenemos Movistar. Movistar en 2017, todos seguramente habéis oído hablar de ese momento en el que todas las pantallas de Telefónica en todas las ciudades de España se convirtieron en un mensaje publicitario de un virus. En este caso, pues lo mismo, se dotó un montón de profesionales y Telefónica Tech hizo una gran inversión ahí en ese aspecto y nadie cuestiona la integridad de la ciberseguridad en el caso de Movistar. Estrategia y visión. Moz. Moz es un claro ejemplo de una empresa ya bastante moderna que nació en Internet, en la era de Internet, y tenía un verdadero problema a la hora de comunicar sus productos, porque no había un precedente en el cual fijarse para poder hacer todo esto. Ahora mismo, a día de hoy, que más o que menos, dependiendo en el sector en el que se encuentre cada uno, tiene referentes que pueden ser símiles incluso en otros sectores. En este caso, Moz hizo de una empresa de SEO que no dejaba de ser una empresa tradicional, llegó a generar un marketplace en el cual estandarizó y democratizó los accesos de SEO para todo tipo de empresas. Y aquí viene uno de los casos que tenían verdaderamente problemas, tenían una falta de referente realmente brutal. Esto es una empresa inglesa, que es la que os contaba de las pequeñas botellas de Reino Unido. Es una empresa pues tradicional, tenían un producto muy tradicional y quién iba a pensar que se iba a convertir en una empresa que generó un montón de modelos en todo el mundo en cuanto a replicarlo. Es una empresa que pasó de hacer botellas tradicionales a hacer botellas súper chulas en todo el mundo y resulta que se viralizó, se popularizó y se hicieron muy famosos. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Esperemos que por lo menos os hayamos sembrado cierta semilla en cuanto a haceros perder el miedo para que abordéis la tecnología y que sepáis que os podéis dotar de expertos y os podéis apoyar mucho en expertos como nosotros para poder ayudaros a acometer y a llevar vuestra estrategia y vuestras visiones hasta los límites que queráis.